Hola, nosotros somos el equipo 2 y nuestra exposición es sobre la relación bilateral entre México y España. Em, la- las relaciones bilaterales entre México y España han existido desde la conquista. Sin embargo, han tenido varias riñas y han cooperado también, y abordaremos aspectos históricos, políticos, económicos, culturales y de educación. Vamos con la historia. Hola, pues yo les voy a hablar un poco de la historia de las relaciones bilaterales entre México y España. Entonces, pues vamos a platicar primeramente que España y México son países que tienen muchas similitudes, a pesar de la distancia en kilómetros que existe entre estas dos naciones. España es un país que colonizó a México, ya que le interesaba obtener los recursos que posee, como recursos naturales, recursos minerales, y pues todo esto para enriquecer la corona española. Es por eso que coloniza a México. Al momento de que México se independiza, pues más que nada lo que sucedió es que España tardó en reconocer esta independencia, ya que pues no convenía a sus intereses. A lo largo de estos 200 años, las relaciones entre España y México han sido bilaterales, han tenido altibajos y pues sobre todo, o sea, pues se ha sabido subsanar, ya que aunque ha habido gobiernos que no apoyan o sea, los españoles, por así decirlo, gobiernos como el de don Porfirio Díaz apoyaron todo lo que tuviera que ver con España, los intereses españoles, apoyaron la inversión española, todo esto para que México tuviera un progreso. Entonces, o sea, ha habido gobiernos muy cerrados que de plano no han apoyado a los españoles, ha habido exilios con los españoles y pues sobre todo la independencia de la Nueva España les resultó un gran problema para sus intereses. Pero gracias a los tratados de Córdoba se puede reconocer que México ya es un país independiente, aunque México pues tuvo un proceso largo para poder haber sido reconocido como una nación independiente, ya que primero tuvo que haber sido reconocido por otras naciones para que posteriormente España al final diera su beneplácito, por así decirlo. La participación española en la intervención tripartita de 1861 constituyó el último intento del gobierno español por intervenir directa o indirectamente en los asuntos mexicanos. Pero pues ya de ahí las relaciones entre México y España han sido más de cooperación, ya que, o sea, por ejemplo, traemos un ejemplo, el ejemplo del franquismo. Hubo muchos exiliados españoles que vinieron a México y pues buscaron refugio en esta nación. Aquí fue donde se fortalecieron también los vínculos entre México y España, ya que pues México aperturó esta entrada a los españoles para que pues pudieran tener una mejor vida y aquí asimismo ellos pues hicieron inversiones y ya se quedaron a residir aquí en México, integrándose a la sociedad mexicana. Entre México y España hay una gran historia que pues ha hecho casi que estas naciones sean como naciones hermanas, ya que en toda la historia que ha habido entre, o sea, estos altibajos, por así decirlo, pero España en sí necesita de México y México de España. Esto es, por ejemplo, España necesita los recursos de México para poder subsistir como nación, por ejemplo, los minerales, los recursos naturales. España, sin embargo, o sea, puede ofrecerle a México tecnologías, así como, por ejemplo, la empresa de Iberdrola que ofrece energía limpia. Ahorita vamos a hablar también del aspecto político-diplomático. A continuación, mi compañera Laura hará una breve remembranza.
Bueno, en aspecto político-diplomático, en 1821 ocurren los tratados de Córdoba, donde México se independencia de España, pero no es que hasta 1836 que ocurren mediante el Tratado de Santa María Calatrava, que es finalmente, bueno, se reconocería España a México. Em, Mm, En 1857 fue la primera ruptura que existieron entre las relaciones diplomáticas entre México y España. Eh, Hubo un atentado que cobró la vida de ciudadanos españoles, lo que llevó a México a, a comprometerse a pagar, a castigar a los responsables, y fue hasta 1859 cuando, que gracias a las negociaciones entre, entre Juan Nepomuceno Almonte y Alejandro Mon, España y México suscribieron los tratados de Monalbonte, donde México se compromete a liquidar la deuda que le debe a España. Después, la reconciliación diplomática no dudaría más. Fue hasta 1851 que durante la Guerra de Reforma, que España apoyó el bando conservador, y el gobierno de Juárez expulsó a los representantes de España en represalia pues, por apoyar a los conservadores, ¿no? Pero por represalia por el apoyo, a la vez que declarara que pues, no iban a pagar la deuda que tenían. También, 10 años después se restablecerían las relaciones diplomáticas en 1871, pero fue en 1876 cuando España reconoce el gobierno de Porfirio Díaz, lo que ya había mencionado mi compañera, y le otorga el reconocimiento, también le otorga el reconocimiento al gobierno de Francisco I. Madero en 1911, y posterior a la Revolución Mexicana, y también al de Victoriano Huerta 2 años después. Em, Posteriormente, en 1931, se elevan los rangos de representaciones diplomáticas y lo que fortalecería los lazos después del periodo revolucionario, y 5 años después estallaría la Guerra Civil Española, por lo cual, mm, ¿cómo se llama? El gobierno de Lázaro Cárdenas tomó la decisión de apoyar al bando republicano y les mandó apoyo y armamento. Pero cuando fueron los republicanos fueron eliminados, y ganó Francisco Franco, pues obviamente pues México rompió relaciones diplomáticas con España. Mm, México optó por mantener, para 1939, Francisco Franco ascendería al poder, y el gobierno, lo que ya había mencionado, se negó a reconocer el gobierno de Franco. Para aceptar la diplomacia franquista, México optó por mantener sus reservas mientras acelera los esfuerzos para atravesar a los refugiados españoles que huían del régimen franquista, mientras que la diplomacia de este último aboga por la conciliación con México a coste del pago de indemnizaciones y apoyo político-militar del bando republicano en el conflicto de la Guerra Civil. Y no es hasta el gobierno de Fidel Camacho que, con los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que la diplomacia franquista busca una actitud más flexible con México, pero no va a ser hasta que muere Franco, pues México reinicia otra vez relaciones diplomáticas con España. Em, Puede decirse que los tratados más importantes que tiene entre México y España es el Tratado de Cooperación y Amistad entre los Estados Unidos mexicanos, el Acuerdo de Asociación Económica, Concentración Política y Cooperación de la Unión Europea de 1991,
el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea de 1991, la Declaración de Profundización de la Asociación Estratégica del 2007, el Memorando del Entendimiento sobre el establecimiento de la Subcomisión Política Permanente Bilateral, el Memorando del Entendimiento en materia de colaboración política feminista, el Acuerdo Complementario Modificado del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica para la financiación de programas y proyectos de cooperación y el Memorando de Entendimiento para la colaboración en el marco de la celebración de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Monda Cult. Vamos a seguir al aspecto económico. Se puede observar en la siguiente gráfica que el comercio bilateral entre México y España eh, eh, en millones de dólares en 2020 se puede notar que México ha exportado más, o sea, España ha importado más, o sea, existe un saldo negativo en la balanza comercial en, 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 en detrimento de España. Por ejemplo, en el año 2008 se puede observar que este saldo negativo en contra de España es de 165 millones de euros, en el 2019 de menos 413 millones de euros, en el 2020 es de menos 161 millones de euros y en el 2020 es de menos 544 eh, millones de euros menos. ¿Okay? En el aspecto de las exportaciones bilaterales, en los sectores de millones de euros, lo que más exporta entre estos dos países son los bienes de equipo, que tienen el primer lugar. Después le siguen las semifacturas y después en tercer lugar se encuentran las manufacturas de consumo. En cuanto a la importación de millones de euros, eh, mm, ay, no dice. Bueno, bueno, se puede observar que de acuerdo a las inversiones directa española y directa, la inversión directa española en México y la inversión directa mexicana en España, se puede observar que antes del coronavirus, en el año 2019, la inversión neta y la inversión bruta de México en España fue mayor, la inversión neta de España en México fue negativa en 2020, mientras que la inversión bruta de España en México fue superior a la de México. Ah, y para 2021 la inversión tanto neta como bruta de España en México fue superior a la de México en España. Ujú. La, la inversión directa bruta de México en España en miles de euros, se puede observar que la fabricación de estos productos, se puede observar que el primer lugar lo tiene la fabricación de productos no metálicos, en segundo lugar lo tiene la industria de la alimentación y en tercer lugar lo tiene la recogida y tratamiento de eliminación de residuos. Los tratados más importantes son el Tratado de Libre Comercio y Asociación Económica de la Unión Europea, el Convenio de Doble Imposición y el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Las empresas mexicanas de mayor importancia de presencia en España son Pemex, Bimbo, Gruma, Grupo México, Sigma Alimentos, Grupo Alfa, Alsea, Cinépolis, Prisa, Banco Sabadell y Carlos Slim con FCC y Realia. En cambio, las empresas españolas con mayor importancia en México, se puede decir que BBVA Bancomer tiene el 40% del sistema financiero, y la Caixa es dueño del 20% de Inbursa. En la energía está Iberdrola y el gas natural, y también está Repsol. Alvenga, Elencor, ASC, Iberdrola, Acciona, Gamesa y Renovalia producen más de la mitad de la energía eólica de México. Ah, sí, Iberdrola y el gas natural también, o sea, tienen el Iberdrola y el gas y la marca gas natural en general producen el 20% de la energía eléctrica en México.
En la infraestructura está OHL, FCC, Isolux, Avangoa, ASC, Dragados, Acciona, Agua, KAF, Cobra, Alesa, Gamesa, Asvi, Aldesa, Asignia, El Encore y Albertis. En el turismo, el 65% de la Riviera Maya pertenece a hoteles españoles como El Sol, Melia, Rue, Barcelo, NH, Iberostar, Oasis. Y España es el segundo inversor turístico de México. La telefonía, la marca Telefónica Móviles es la segunda empresa más importante de telefonía en México y en operación de tecnología de telepeaje, Indra es importante y y en otros rubros pues sobresale la marca Inditex con sus marcas de ropa. Ahora sigue educación. Ok, yo les voy a hablar sobre la cooperación educativa entre México y España. Su cooperación es muy amplia y también muy constante. Esta colaboración viene a la existencia de más de 1022 acuerdos de colaboración entre instituciones académicas y organismos gubernamentales de México y España, que abarcan temas de movilidad académica, investigación conjunta o prácticas profesionales. La sección de cooperación internacional desempeña las siguientes actividades. Son 5. Voy a mencionar las más importantes, que son la difusión de becas y programas de intercambio académico ofrecidos por instituciones españolas a ciudadanos, promoción de la convocatoria de becas de excelencia de gobierno de México para extranjeros, como de otras convocatorias de interés ofrecidas por instituciones mexicanas para extranjeros, estos sean españoles, el apoyo en la organización de actividades académicas, seminarios, conferencias y congresos. También establecen relación con las asociaciones mexicanos en España. Y por último, tienen que establecen relación de investigación, fundaciones y organizaciones no gubernamentales a fin de impulsar el desarrollo educativos y académicos en México en colaboración con contrapartes mexicanas. Y bueno, también el programa de movilidad con el intercambio entre 58 instituciones mexicanas españolas, gracias a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de Rectores de Universidades Españolas, con la cooperación de la Nacional Autónoma de México, el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca, que quiero mencionar que más tiene colaboración con México, puesto que tiene muchos intercambios en cuestión posgrados, movilidad y más acceso. También con la de Salamanca, consolidar el Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Y por último, España han apoyado en numerosos instrumentos legislativos, entre los que se destacan el Convenio Científica y Técnica, que fue fundada el 14 de octubre de 1970, en amistad entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de España, en 1990. Y este año se hizo el acuerdo complementario de cooperación científica y técnica entre España y México. Financiamiento de programas y proyectos de cooperación fue el 9 de marzo del 2020. Parte sería todo. Sigue mi compañera Laura, les va a hablar acerca de la cultura. Hola, este es el aspecto cultural y bueno, en general se puede hablar que la cooperación cultural bilateral en México se encuentra alrededor de la lengua española, el Instituto Cervantes de España y México y los institutos culturales de México a través de 20 espacios culturales en todo el México y 50 consulados mexicanos de Estados Unidos protegen y promueven la lengua española. Esta cooperación, también el Instituto Cervantes de España también coopera culturalmente con la Universidad Nacional de México en la apertura de oficinas del Centro de Estudios Mexicanos CEM de la UNAM con sede madrileña del Instituto Cervantes.
desde el 2013. También trabajan conjuntamente en la elaboración y reconocimiento del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, CIELE, el examen de español por Internet, presentado oficialmente en junio del 2015. También trabajan conjuntamente en la actividad de enseñanza de español en Estados Unidos, extendida por 4 centros en San Antonio, Los Ángeles, Chicago, Seattle. España tiene el Centro Cultural de España en México, en el cual se dedica a promover la producción cultural de, de- de España en México. Y también México tiene su Instituto de México. En España igualmente promueve pues la cultura mexicana, ¿no? También es muy importante, es importante mencionar en que el mercado editorial de México es muy importante para España porque México es el país número 3 en importaciones de libros y España ocupa el segundo lugar de exportador de libros a México. Y de esa manera España utiliza las filiales mexicanas para exportar sus libros a Estados Unidos y estas editoriales españoles son Grupo Santillana, propiedad de Prisa, Planeta, Tusquets, Océano, Grupo CM, EDB, Everest, El de Vives y Anaya. Conclusiones. España es un país que comparte gran historia con México, ya que desde que llegó Hernán Cortés al territorio mexicano comenzaron sangrientas batallas y saqueos que llevaron a España a colonizar a México para explotar sus riquezas que poseía, como oro, plata y vastos recursos naturales de gran valor para España. Incluso podemos mencionar que España tardó en reconocer la independencia de México hasta el año de 1836, ya que no le convenía a sus intereses, ¿no? Debido a los recursos que obtenía, ¿no? De México. Fue un mal comienzo, sin embargo, España fue reconociendo a México como un país independiente, con lo cual se pueden tener relaciones bilaterales, sobre todo de índole comercial. Al final del franquismo vemos un resultado, hubo un mayor número de refugiados que vinieron a México escapando de la dictadura y a su vez vemos un cambio en la apertura hacia las relaciones bilaterales entre México y España, que han generado muchos beneficios para las dos naciones. El grado de integración entre México y España es de grandes proporciones e incluso se puede decir que las empresas españolas ya son parte de México y aunque existen controversias son mínimas y se llega por lo regular a acuerdos para que sigan subsistiendo esas relaciones bilaterales que convienen a los dos países. Bueno, Sí. pues nosotros fuimos el equipo número 2, integrado por Laura Hortens Menchaca Rangel, que es la representante del equipo, Karina Luna Olivares, Arturo Ayala Ruiz y una servidora, Erika Adriana Meca Estrada. Gracias por su atención.